Hola, empezamos con la primera conferencia, Educadores en Diabetes, Generalidades. Ahora van a recibir posteriormente otra charla más profunda de Historia de la Diabetes. Yo soy Mary Binucur, soy endocrinóloga graduada de la Universidad de Costa Rica, luego me fui a la Universidad de Toronto, en donde realicé los estudios de posgrado en diabetes, dislipidemias y como educadora en diabetes. Es un placer realmente darles la bienvenida. Es un grupo mixto muy interesante. Tenemos nutricionistas, microbiólogos, enfermeras, farmacéuticos y médicos. Eh, Espero que no se me olvide ninguna otra especialidad. Y bueno, vamos a conocernos vía virtual, por lo menos las caras y cuando hagamos comentarios. Es la primera vez que este curso se da 100% online. Les deseo todo lo mejor. Es un curso que requiere mucho estudio, son un montón de información, pero es sumamente interesante y sé que van a estar y quedar muy contentos de ser educadores en diabetes y poder ayudar a nuestros pacientes con todas las herramientas que ustedes van a tener. Así que adelante y muy buena suerte. Ok, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar al mundo. Eso lo decía Nelson Mandela. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que un educador en diabetes no es solo como un maestro, ¿verdad? No es solo transmitir información, es brindarle al paciente herramientas para poder acoplar esta información y poderla aplicar y hacer cambios en conducta, que es lo más difícil que podemos hacer en las personas. Ahora, esto obviamente para mejorar la condición o enfermedad que el paciente tiene, que es crónica, que eso lo hace también difícil, ¿verdad? Y debemos apoyarlo en todo este transcurso de su enfermedad. Para ser un educador en diabetes se requiere mucha paciencia. Ustedes deben recordar que los cambios de conducta no van a ser fáciles y que no debemos quejarnos que nuestros pacientes no entendieron, que por qué no hacen esto, que por qué no hacen el otro. Para eso es que estamos. Es buscar por qué no lo hacen y entonces buscarle otras herramientas o buscar otras maneras de cómo lo puedan ellos hacer. Quien empieza todo esto de educación en diabetes es el doctor Elliot Joslin en la clínica Joslin. Él realmente inicia antes del descubrimiento de la insulina y empieza a tratar con educación a sus pacientes, y es en 1957 que crea unidades de tratamiento de educación en diabetes. Eran aulas en donde se les enseñaba a los pacientes a comer y tenían un gimnasio. Y él siempre decía que la clave para un buen manejo de la diabetes es un paciente involucrado, educado y empoderado. ¿Quiénes son los educadores en diabetes? Bueno, profesionales de salud que les interese realmente ayudar a personas con diabetes y darles todas estas herramientas. Pueden ser odontólogos, médicos, psicólogos, microbiólogos, enfermeros, todos los que trabajemos en salud. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la diabetes no es solo es crónica, es progresiva, o sea, va cambiando en el tiempo, ¿verdad? No tenemos con los mismos tratamientos ni las mismas dosis a un paciente el día 1 que a los 3 años, que a los 6 años, que a los 10 años. Eso hace que sea más difícil su control y su manejo. Es heterogéneo, no todos los pacientes diabéticos, no solo por sus personalidades y las formas como son iguales, sino que los diferentes estadios de su enfermedad. Lo que hace que sea este manejo difícil y complejo, y por lo tanto requiere todo este apoyo integral que le daría un educador en diabetes. O sea, un educador de diabetes es un poquito médico, un poquito psicólogo, un poquito nutricionista, un poquito fisiatra, o sea, de todo tiene para poderlo acoplar a todas las cosas que el paciente requiera. A pesar de la importancia de un educador en diabetes, menos de un 7% de los diabéticos en Estados Unidos tienen un soporte educacional. Y esto es porque, bueno, ha pasado mucho tiempo en que ha costado reconocer la labor del educador en diabetes. Todavía en nuestros países cuesta, ¿verdad?, que ustedes sean contratados, sea por compañías farmacéuticas o por los hospitales, ¿verdad? Se requieren muchísimos más educadores de los que nuestros países tienen, pero hay que darnos, como decir, el valor o la importancia de lo que es el educador en diabetes.
La Asociación Americana de Diabetes sí establece, ¿verdad?, que las aseguradoras cubran a un educador en diabetes desde el diagnóstico, por lo menos 10 horas se les reconoce por aseguradoras. Y aquí, ¿verdad? Pues a veces hay que hacerlo, ¿verdad? En los seguros privados y a veces los reconocen, dependiendo del seguro. Y también reconocen por lo menos 2 horas cada año, que es lo que mínimo se debieran ver los pacientes con diabetes. Y también hace, ¿verdad?, que los pacientes cuando tengan cambios de tratamientos o procesos agudos o dificultades o inicios de complicaciones también puedan ser vistos, ¿verdad?, o reconocidos por lo menos a nivel monetario por las aseguradoras, y en transición de niño a adulto, donde cambian de médico, ¿verdad?, cuando son diabéticos tipo 1 y pasan de pediatría al médico de adultos. Generalmente los educadores en diabetes han sido acreditados, ¿verdad?, por la Asociación Americana de Diabetes y por la ADE, que es la Asociación Americana de Educadores en Diabetes. Ellos sí tienen establecidos las certificaciones, ¿verdad?, para poder trabajar en Estados Unidos. Es la Federación Internacional de Diabetes en el año 1993 que establece liderazgo en educadores en diabetes fuera, digamos, de Estados Unidos. Y establece entonces cursos para poder avalar o acreditar educadores. Con sus contenidos los publican y qué es lo que debe tener por lo menos un educador en diabetes para ser reconocido. Entonces, es la IDF, ¿verdad?, esta Federación Internacional, que inicia este proceso. En 1997, esta federación se une con la Organización Mundial de la Salud y hacen la declaración DOTA, que es la Declaración de las Américas, para establecer programas de educación en Latinoamérica. Ahora, en Latinoamérica el problema es que los gobiernos no han decidido cuáles son las regulaciones para acreditar, ¿verdad?, un educador en diabetes. Entonces, esto hace que la IDF quede solo como para avalar los cursos, solo los avala y que cada país decida si se acredita o no. Nosotros lo que tenemos es pues las acreditaciones de los cursos de colegios médicos, de las de enfermería, de las de nutrición, ¿verdad? Pero no hay una ley que establezca cuáles son los requisitos. Ok, el marco de acción de ustedes es proveer cuidado comprensivo, consejería para incorporar la alimentación saludable y actividad física en el estilo de vida individual. Ayudan a que las personas entiendan cómo funcionan sus medicamentos, cuándo tomarlos, cómo tener sus horarios, cuáles son los efectos secundarios. Enseñan cómo monitorear la glucosa para evitar el desarrollo de complicaciones agudas, crónicas, manejo de hipoglicemia. Enseñan a desarrollar habilidades de resolver problemas y aprender cómo ajustar emocionalmente a vivir con esta condición, ya que hasta 2 veces más pueden cursar con depresión o ansiedades. La Federación Internacional de Diabetes establece los 7 comportamientos de la diabetes. Estos 7 comportamientos se los tienen que saber de memoria y de ellos parten ustedes para hacer su programa de educación con su paciente diabético. Estos 7 comportamientos son: 1, es comer saludablemente; 2, haciendo actividad física; 3, cómo vigilan ellos sus valores, cuáles son su estándar de valores, cuáles son sus metas de controles de glicemia, de presión arterial, de lípidos, de función renal, cuándo es que se los tienen que hacer, cuándo no; cómo se toman sus medicamentos, sus horarios, sus efectos secundarios; cómo encuentran soluciones a su diario vivir, a enfermedades agudas, ¿verdad?, a su hipoglicemia, cómo van resolviendo sus problemas; cómo reducen los riesgos para llegar a tener complicaciones crónicas, tanto microvasculares de pequeños vasos, lo que llamamos retinopatía, nefropatía y neuropatía, o de grandes vasos, como sería la enfermedad aterosclerótica, lo cual implicaría o enfermedad cardiovascular o enfermedad cerebrovascular, como accidentes vasculocerebrales o derrames, como los conoce la gente. Y aceptándome saludablemente sería el área psicológica, ¿verdad?, para ver cómo está emocionalmente el paciente, cómo acepta su enfermedad, si no está con crisis de ansiedad o cuadros de depresión. Los objetivos que ustedes establezcan poco a poco en su programa, que cada educador en diabetes debe hacer con su paciente diabético,
deben quedar claros y de preferencia por escrito. Deben establecerse en un periodo de tiempo que permita a ustedes lograr ver si se están cumpliendo o no las metas. Deben crearse un plan de acción para lograrlo y deben ser medibles, o sea, que podamos comparar el objetivo con el resultado para saber si tiene éxito o no. Deben estar dentro de la realidad, ¿verdad? Deben saber, ¿verdad? Dependiendo de lo que puedan los pacientes pues pagar, ver el tiempo, ver los conocimientos, ver las habilidades que tengan, ver a su paciente difícil, que es más difícil si no conoce nada que si conoce, ver las destrezas y las actitudes del paciente. Desde el 2015 hasta ahora, ¿verdad? La Asociación Americana de Diabetes establece, ¿verdad?, el manejo del estilo de vida de un aspecto fundamental del cuidado de la diabetes e incluye la educación del autocontrol, ¿verdad? En las siglas en inglés sería DSME o Diabetes Self-Management Educator, y el apoyo al autocontrol de la diabetes con soporte, ¿verdad? Que sería el Self-Management Educator con soporte o support, la terapia de nutrición, la actividad física y el asesoramiento para dejar de fumar y la atención psicosocial. Tanto el autocontrol, eso, ¿verdad?, como el soporte lo dan los educadores de diabetes y son necesarios, como vimos, en diagnóstico, que cubren 10 horas y cada año por lo menos 2 horas. Ambos han demostrado en diferentes estudios que son costo efectivas y esto se logró demostrar viendo que las glicosiladas podían bajar, ¿verdad? Que las glicosiladas son el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses, que podían disminuir entre 0,3 y hasta un 1% de acuerdo a toda esta educación que se proporcionaba por los educadores en diabetes. Estos programas también deberían trabajar en la prevención de diabetes y deben ser centrados en el paciente de acuerdo a las preferencias de cada uno de ellos, necesidades, valores y decisiones clínicas que las va a dar el médico del paciente y el educador pues va a respaldar las decisiones que se vaya dando. Este es uno de los estudios que, digamos, han ayudado a darle el valor al educador en diabetes en una meta medible que es la glicosilada, ese promedio de glucosa en los últimos 3 meses. Ese se llama el proyecto IMPACT, en donde determinaron si el paciente, se daban cursos a principiantes, a grado intermedio, si pasaban el de principiantes, luego pasaban al intermedio y luego avanzado. Y lograban demostrar cambios en sus glicosiladas de menos de 1% en el curso de principiantes, en el intermedio hasta de 0,7 y en el avanzado hasta de 0,5, ¿verdad? Porque ya obviamente el avanzado ya había hecho cambios, ¿verdad? Cada vez conforme avanzaban era más difícil los cambios de glicosilada porque era un paciente mucho mejor controlado. Ok, aquí decir el paciente con diabetes. Recuerden, no debemos decir el paciente diabético. Esto se cambió desde hace unos años. A mí me cuesta porque yo vi con el cambio. Entonces yo antes decía paciente diabético. Esto se cambió y un educador en diabetes y nadie debemos decir paciente diabético, ya que eso sería como decir paciente gordo, paciente con sobrepeso. O sea, es como dar una generalidad. Y ellos son personas o pacientes que tienen una condición. Entonces debe decir paciente con diabetes. Bueno, paciente, ahí está, hay que corregirlo, el paciente con diabetes recién diagnosticado. Se establece que el educador debe crear empatía, ¿verdad? Ponernos en su lugar, pero también debemos dar un mensaje claro de que la diabetes es una enfermedad seria y que no se debe ignorar. En el abordaje inicial, la Asociación Americana de Diabetes establece o se recomiendan 2 preguntas básicas. Uno es, ¿qué sabe el paciente sobre la diabetes? Dejarlo hablar, ver si es que es un familiar, si ha sido un cuidador, para saber en qué nivel estamos, ¿verdad? Qué cercanía tiene este paciente con la enfermedad. Esa sería la primera. Y la segunda pregunta sería, ¿qué le preocupa? ¿A qué le tiene miedo? Porque si uno empieza a dar todo lo que uno sabe, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, usted sabe que una paciente que tiene esta condición, tal y tal cosa, puede hacer que el paciente no le preste a usted esa atención porque lo único que tal vez está pensando es si puede viajar o si puede tomar licor o si se le puede decir a los familiares. Entonces, primero debe abordarse lo que a él le preocupa y luego, ¿verdad? O a lo que él le tiene más miedo, ¿verdad? De saber de esta condición o de esta enfermedad. Y luego nosotros pues entraremos en los campos que a nosotros nos interesen.
El paciente diabético recién diagnosticado, ¿verdad? Entonces, el papel del médico tratante, como decíamos, es tener empatía, lo que nos hace ser un poquito permisivos, pero también ser exigentes, lo que nos da un poquito de autoridad. Pero lo más importante es tener al paciente comprometido. Ok, ¿qué hace un educador en diabetes? Bueno, debe evaluar al paciente, debe tener una buena historia médica, ¿verdad? De su edad, características del diagnóstico, si fue con cetoacidosis o fue simplemente al azar. Debemos clasificar, ¿verdad?, al paciente si es un diabético tipo 1, tipo 2, tipo móvil. Para esto, ¿verdad?, debemos realizar toda la historia médica. Debemos saber cuántas hipoglicemias ha tenido el paciente, ver la severidad, la frecuencia, el horario, si se asocian o no a comidas. Ver qué complicaciones tiene el paciente diabético en su evaluación, ver si tienen complicaciones de pequeños vasos microvasculares o macrovasculares. Se debe realizar un examen físico en el cual debe haber peso, talla, índice de masa corporal, ¿verdad?, peso entre talla al cuadrado, o si son niños, curvas de crecimientos y de peso, la circunferencia abdominal, la presión arterial, examinar la piel, ver si tienen acanthosis nigricans, que es esta mancha café que tienen a veces en el cuello, si tienen acrocordomas, los sitios de aplicación de la insulina, ver si tienen lipodistrofias. Todo esto, cada una de estas cosas las vamos a ir viendo, ¿verdad?, en el curso, ¿verdad? No se preocupen, ¿verdad? Vamos a ver acantosis, vamos a ver cómo se toma la presión, cada una de estas cosas se van a ver. Y se debe examinar los pies, ¿verdad?, para una inspección visual y los pulsos periféricos. Dentro de las armas, ¿verdad?, siempre va a ser evaluar, y de hecho esto va a ser un poco, ¿verdad?, también el control glicémico del paciente, las glicemias por micrométodo, ¿verdad? Pero actualmente también no solo está esta medida de micrométodo, hay gente que tiene automonitoreos continuos de glucosa, que le da todo el día, ¿verdad?, cada 5 minutos cómo está la glicemia del paciente. En Costa Rica tenemos el Dexcom, tenemos el Flash, y pues vendrán otros, o tenemos gente con bomba de infusión que tienen estos automonitoreos continuos de glucosa insertados. Entonces podemos ver también conceptos que vamos a ver viendo, que es el tiempo en rango, que es como equivalente a ver una glicosilada, y vamos a también a ver otras cosas como la variabilidad que tenga este paciente de su glucosa. Todo esto lo vamos a ir viendo posteriormente. Y la glicosilada, que es el estándar gold, ¿verdad?, el estándar de oro, ¿verdad?, del paciente diabético, para saber cómo está bien compensado o no, ¿verdad?, que es el promedio. La Asociación Americana de Diabetes establece que mínimo cada 3 meses debe tener su glicosilada, o cada 3 meses, perdón, si se hacen cambios o el paciente no ha estado en control ideal, o hasta cada 6 meses si el paciente está bien controlado. Y la Caja Costarricense del Seguro Social en Costa Rica establece que cada 6 meses como mínimo debe tener su glicosilada. La glicosilada, este promedio de los últimos 3 meses de glucosa, establece un 50% de ese rango es en el último mes, un 25% hasta 2 meses y un 25% de ese valor es de hasta 3 meses. O sea, que el último mes es el que establece un mayor peso en ese valor que se da de glicosilada, pero determina hasta 3 meses. En estudios en América Latina, ¿verdad?, estos son diferentes países que participaron en el estudio, y se demostró, ¿verdad?, que en promedio, bueno, Costa Rica salió muy bien junto con Argentina. El verde sería que están bien controlados, amarillo medianamente y rojo mal controlados. Y veamos, ¿verdad?, que bueno, Costa Rica y Argentina salieron bastante bien, que es un 50 y un 50, ¿verdad?, pero hay países que están mucho más bajos y se espera pues mejorar, ¿verdad?, que ojalá pues todos los pacientes lograran tener un control adecuado. En las evaluaciones, ¿verdad?, que hace el educador, los laboratorios de una vez al año, su perfil lipídico, que incluye el LDL colesterol, el HDL colesterol, los triglicéridos, las pruebas de función hepática, la microalbuminuria, para ver si tiene daño renal o no, su creatinina, nitrógeno ureico, y el examen general de orina. Las recomendaciones, ¿verdad?, para el estilo de vida que ustedes van a tener que dar, recomendaciones en dieta, ejercicio. Tienen que valorar barreras para la adherencia al tratamiento, qué es lo que está costando que el paciente se adhiera, si hay miedo, si hay depresión, si hay creencias en los medicamentos, si es que le está cayendo mal, si hay complejidad en sus horarios para tomarlo.
dosificación diaria, los costos, los efectos secundarios o un seguimiento inadecuado para valorar qué soporte dar en este paciente. En los pacientes con diabetes hay muchas comorbilidades aparte de las complicaciones que pudieran tener micro o macrovasculares. Se debe valorar el hígado graso, la apnea obstructiva del sueño, la diabetes confiere más riesgo a cáncer, a fracturas, aunque tengan mismas densitometrías óseas. En los hombres puede haber baja testosterona, más allá de que tenga una complicación microvascular de neuropatía y que el paciente tenga por controles malos dificultades en la erección, sino que pueden tener ya más allá de eso, ya no por la parte de los nervios que van hacia el pene, sino pueden tener ya hormonalmente, se ha descrito en diabéticos que pueden algunos tener baja testosterona en hombres, y sabemos que las mujeres diabéticas tienen un porcentaje más alto de tener poliquistosis ováricas y que también esto puede tener hasta un 30% riesgos de infertilidad. Enfermedad periodontal, ¿verdad? Los diabéticos tienen más gingivitis, disminución de la audición, disminución del área cognitiva y mayor susceptibilidad a infecciones. Y en este tiempo de pandemia es muy importante, ¿verdad?, que por mayor susceptibilidad a infecciones y considerar al paciente diabético como un paciente inmunocomprometido, debemos inmunizarlo, ¿verdad? O sea, deben tener un régimen de vacunación. Entonces, para esto, ¿verdad?, se establece ya por el CDC, ¿verdad?, el control de vacunas específicas para cada edad debe tenerlo, ¿verdad?, un paciente, niños y adultos con diabetes, y se debe, la vacuna de hepatitis B para adultos no vacunados con diabetes mayores de 19 años, la vacuna de influenza todos los años, y ahora, sobre todo en este tiempo de pandemia, es vital que todos nuestros diabéticos reciban su vacuna de influenza, y la vacuna de neumococo 23, ¿verdad?, que esta se establece en la edad adulta y puede ser hasta cada 5 años, y la vacuna de neumococo con 13, que es los 13 serotipos que no se incluyeron en la 23, en mayores de 65 años solo se establece una vez la vacunación. Y debe, por lo menos entre la vacuna de neumococo 23 y la 13, debe haber por lo menos mínimo un año. ¿Verdad? Puede ser 10 años, 5, pero mínimo un año entre las dos. La de influenza sí se puede inyectar con cualquiera de estas dos al mismo tiempo, si fuera necesario. Ok, también debe realizar el educador en diabetes referencias, ¿verdad? Referencias al chequeo anual del oftalmólogo, planeamientos para embarazo en mujeres en edad reproductiva, hacia la nutricionista si es necesario, igual las referencias hacia los educadores, la dentista para el examen dental, periodontal, profesionales en salud mental, si vemos que es de área de psiquiatría, si está indicado, de psicología, o los podólogos para ver los TED. Si vemos que el paciente, por ejemplo, le dice a uno, no estoy llegando a mis metas, o sea, ya las conoce. Si dice, bueno, fui a tal médico y me dijo incorrectamente que esta era mi meta, pero yo veo que los controles de glicemia debieran estar en tanto, y nosotros poderles explicar si se saben tratar sus hipoglicemias, si saben revisar sus pies, etcétera, etcétera. Ustedes van a ir viendo cómo este paciente va mejorando y que estén haciendo ustedes bien las cosas. Ok, entramos a la segunda parte de la charla, que es historia de la diabetes. Pacientes con diabetes, aunque no estuviera el término definido, se describen casi que desde el inicio de la civilización. El primer registro escrito, aunque no con el término de diabetes, pero que podríamos asemejar que era un paciente con diabetes, son en los papiros de Ebers, ¿verdad?, que fueron 1500 años antes de Cristo. Ebers fue el señor que hizo este papiro, en donde evidenció en Luxor, en Egipto, ¿verdad?, que en este papiro se relata la existencia de enfermos que adelgazaban, tenían hambre continuamente, orinaban en abundancia y se sentían atormentados por una enorme sed, por lo cual se atribuye que era el diagnóstico de un paciente con diabetes. Y hay papiros que hay imágenes como estas que ustedes ven, en donde se hacían sacrificios a dioses por pacientes que orinaban mucho, ¿verdad?, y tenían estos comportamientos, y se ven el cuidado de los pies y ciertas cosas en los templos egipcios, ¿verdad?, que hay un montón, y estaban los que eran templos egipcios médicos. Entonces ahí se encontraban estos papiros. También
en medicina hindú, hay descrito 400 o 500 antes de Cristo por estos médicos Shukra y Shruta y Charaka, creo que se pronuncian así. Fueron los primeros también en reconocer en el área hindú el sabor dulce y bueno, los primeros que se encuentran que describen el sabor dulce a la orina en pacientes con diabetes. Ellos hacían el diagnóstico de esta enfermedad, como digo, sin el nombre de diabetes, simplemente de una enfermedad que probaban la orina o a veces solo viendo que las hormigas llegaban. Separaban de esta enfermedad en jóvenes y en adultos con sobrepeso, casi como decir que separaban una diabetes tipo 1 de una diabetes tipo 2. Y en los delgados daban una dieta nutritiva y en los obesos el tratamiento era ejercicio y cantidades libres de vegetales. También en la medicina china, 2000 años, hace 2000 años se describen en los libros chinos circunstancias de la orina dulce, ¿verdad?, que atraían moscas y hormigas en ciertos pacientes y que inmediatamente morían al desconocer aún el tratamiento que pudieran aliviarse. Probablemente eran muchos diabéticos tipo 1 o tipo 2 ya requirientes de insulina. En los adultos encontraban que su causa era consumir demasiada comida rica en grasas y azúcares y ocurrían en personas adineradas y el tratamiento era resistirse a una dieta muy rica. Areteo de Capadocia es el que acuña por primera vez el término diabetes y hace una descripción particular sobre esta enfermedad, destacando sobre todo la emanciación, ¿verdad?, la pérdida de peso enorme que tenían estos pacientes. Y esto lo hace 200 años antes de Cristo. El término diabetes lo acuñó porque venía del griego que significaba sifón. Sifón es como decir la parte de abajo de un tubo y significaba estar a través del agua. Y esto lo hacía por la descripción de que estos pacientes, ¿verdad?, orinaban grandes cantidades. Aunque muchos otros científicos hablaban del azúcar dulce, fue John Rollo, un inglés, quien acuña el adjetivo mellitus, que viene del latín miel, y él lo hace al final del siglo XVIII. Él también, este doctor Rollo, que era cirujano, creía que la diabetes mellitus, ¿verdad?, venía del estómago y que era por ingerir grandes cantidades de harinas y vegetales. Entonces él escribió un libro en donde describe 2 pacientes tratados con dietas cetogénicas, dietas de solo proteínas, y que estos pacientes mejoraban. Paul Langerhans, ¿verdad? Recuerden que la célula beta del páncreas, ¿verdad?, que produce insulina, está en los islotes de Langerhans, y este señor, ¿verdad?, fue el que escribe los islotes y por eso se le llaman islotes de Langerhans. Era un estudiante de medicina alemán de 22 años y era asistente del doctor Virchow, que vamos a ver que también es muy importante dentro de los descubrimientos de la insulina y de la diabetes. En el líquido, un líquido especial que para poder ver al microscopio las sustancias, ¿verdad?, de los tejidos, logró, pues decir, sellarlos y poderlos ver. Veía manchas amarillas que en el páncreas y los llamó grupos celulares que no pertenecían al tejido acinar y que estaban en un gran número. Oscar Minkowski y Joseph von Mering plantearon la pregunta si el páncreas era necesario para vivir, ¿verdad? Y esto fue en 1889. Entonces, con su jefe, deciden experimentar y realizan una pancreatectomía a un perro anestesiado. Y, ellos no esperaban realmente qué era lo que iba a pasar y empezaron a ver que se producía muy similarmente la enfermedad que habían descrito otros médicos como diabetes mellitus. Entonces, en ese momento el perrito, empezó pues a tener glucosuria, aumento de sed y repitieron varias veces el experimento y entonces vieron pues que el páncreas tenía que ver con la enfermedad. Minkowski, ¿verdad?, demostró
que implantes viales de tejido pancreático en tejido celular subcutáneo a estos perritos podían aparecer de nuevo y que mejoraban de salud, y esto favorecía la hipótesis de una sustancia secretada en el páncreas que promovía la utilización del azúcar. Este es Oscar Minkowski y Von Mary. Ok, ahora es hasta 1921 que se descubre la insulina. O sea, se sabía que el páncreas tenía que ver con la diabetes, pero ¿qué era la parte del páncreas o qué era esta cuestión que secretaba que ayudaba a esos perros que se habían sido pancreatectomizados? Entonces, Banting y Best, en la Universidad de Toronto, realmente junto con el profesor MacLeod y con el estudiante de quinto año de fisiología, Collip, y realmente, bueno, Banting era el cirujano, que es el que se ve con anteojos y con la capa larga, que era el más grande, y Best era su estudiante, estudiante que lo acompañaba de medicina. Entonces obtuvieron extractos del material pancreático que hicieron de perros e hicieron disminuir la glicemia en perros otros, ¿verdad?, diabéticos y no diabéticos. Entonces vieron que era un extracto del páncreas que era el que hacía que esto mejorara. El profesor Collip, en un año que tenía ahí libre, hizo una técnica de ese extracto para evaporarlo al vacío y obtener extractos alcohólicos de páncreas frescos, ¿verdad? Para tener ese extracto de ese páncreas que era el que ayudaba, ¿verdad? Que supuestamente entonces ahí estaría, ¿verdad?, la insulina. Y entonces el 11 de enero de 1922, de acuerdo a todo esto, y con este extracto de insulina del páncreas, entonces Leonard Thompson, que era un diabético juvenil de 14 años de edad, que estaba internado en el Hospital General de Toronto, con 14 años de edad pesaba 22 kilos, imagínense, era un diabético tipo 1, emanciado, era con un déficit total de insulina. Fue el primer paciente tratado con este extracto, con la mala suerte que la primera inyección le produjo un absceso, ¿verdad? Obviamente era un extracto que por más puro, ¿verdad?, tenía muchas impurezas, entonces en la segunda inyección sí, no hizo absceso, y con su segunda inyección el paciente empezó a mejorar muchísimo. Leonard Thompson, ¿verdad?, en ese tiempo, antes de 1921, por lo menos diabéticos tipo 1, pues se diagnosticaban y morían antes del año de edad. Este chico vive 13 años, ¿verdad?, con un tratamiento de esta insulina, de estos extractos, hasta de 95 unidades diarias de insulina, y muere en el año 1935 de bronconeumonía y cetoacidosis. Y su páncreas todavía se conserva en el Museo Anatómico de Toronto. Entonces, por ejemplo, es uno de los niños tratados. Vean cómo con solo unas inyecciones de insulina, cómo se ponían después, y la chica de abajo fue la segunda tratada con insulina. Entonces Banting, ¿verdad?, llamó a la sustancia hipoglicemiante isletina, pero el nombre lo cambió MacLeod a insulina, que refiere básicamente isletina e insulina a los islotes, ¿verdad?, de donde eran extraídos esta insulina de los perros. Los médicos aprendieron que la insulina era eficaz y que no curaba, ¿verdad?, que tenían que seguírsela poniendo para que el paciente siguiera controlado. Ahora, ¿con qué frecuencia, a qué dosis? No se sabía, ¿verdad? Y hay estudios tras estudios de experimentación. Y esta insulina de estos extractos, ¿verdad?, tenía una acción sumamente corta, ¿verdad?, 2 o 3 horas, entonces era necesario estarla administrando con mucha frecuencia. En las variaciones, ¿verdad?, tenían los extractos de insulina diferentes potencias, lo que hacía, ¿verdad?, más difícil la dosis a su inicio, y no era tan pura, ¿verdad? Entonces habían reacciones tóxicas y alérgicas frecuentes, ¿verdad?, o hasta reacciones anafilácticas. Todo esto empezó a complicar, ¿verdad? No era una insulina idéntica, obviamente, a la humana, y entonces complicar, ¿verdad?, porque para tratar todo el mundo y a personas, pues había que hacer alguna técnica más sencilla y más pura y más estandarizada. Entonces todos los derechos para la producción de la insulina fueron dados a la Universidad de Toronto, que compartió estos con laboratorios, ¿verdad?, que eran los que iban a poner el dinero para poderla realmente desarrollar de una manera industrial. Y entonces se le da al laboratorio de Canadá, que era Antitoxin, y a Eli Lilly, que después la conserva ella completamente en Estados Unidos. Recuerden que la insulina, ¿verdad?, la insulina del ser humano,
se forma en la célula beta del páncreas, ¿verdad? Como una proinsulina, y luego ahora se le quita las dos últimas porciones haciendo la insulina, que está unida antes de ser excretada, ¿verdad? Por la célula beta al torrente sanguíneo, va unida a un péptido, amarillito, que es el péptido C. Ese péptido C se excreta quimolarmente con la insulina, pero entonces, como dura más tiempo, a veces nosotros medimos péptido C en sangre, que nos da un valor más adecuado de cuánto tiene la insulina el paciente, porque dura más tiempo que la insulina, y se excreta quimolarmente. Ahora, la insulina per se lo que tiene es una cadena alfa y una cadena beta unida, y esa es la insulina efectiva. Realmente, ¿verdad? Las primeras insulinas eran del perro, y luego se dieron cuenta que la insulina que más se parecía era la bovina y la porcina. Eso duró durante muchísimos años usando insulina porcina e insulina bovina. Claro, que no era idéntica, tenía 3 a 4 aminoácidos diferentes. Bueno, entonces los científicos de Lilly observaron que a un pH entre 4 a 6.5 la insulina precipitaba, y entonces era su punto isoeléctrico. Esto permitió precipitar grandes cantidades del concentrado de insulina, bovina o porcina, recuperados como solución ácida, e incrementar entonces su potencia de una manera más estandarizada. Entonces, bueno, ahí pasan varios procesos de extractos, ¿verdad?, al vacío, y se usan varias técnicas para poder, ¿verdad?, hacer una insulina cristalina, que todavía le llamamos la insulina cristalina o insulina de acción rápida, que se une al zinc, y esto hace que se desarrolle bien la cristalización y podamos hablar de la insulina cristalina. Luego, esta insulina cristalina es que le agregan una protamina, que se le llamó de Hagedorn, que fue el que le inició la protamina, para hacerle una insulina lenta, de acción lenta, que sería la NPH. Ahora, en 1979 se trata de hacer una insulina humana idéntica, y para eso se hace una insulina biosintética humana, mediante la introducción del código genético humano, ¿verdad?, de insulina al bacilo coli o el plasmidio en el DNA. Entonces se sintetizan químicamente la secuencia del DNA de la cadena A y beta de la insulina humana, que se insertaron por separado en el cromosoma de la bacteria para que él lo regenere y lo multiplique y haga idéntica la insulina, y con las cadenas A y beta. Y así es como se hace una síntesis actualmente de la insulina humana, y se dejaron de usar la insulina porcina y la insulina bovina. Entonces, las cadenas A y beta son extraídas de la célula bacteriana, ¿verdad?, que actualmente inclusive la que se usa es la E. coli, y luego hacen el plegamiento, hacen la purificación, la cristalización, y se obtiene entonces la insulina humana por medio de estos mecanismos de ADN, de síntesis por ADN. Entonces, en la cronología para el desarrollo de las insulinas y nuevas tecnologías no ha sido desde hace tanto tiempo. O sea, ustedes, la mayoría de los que están escuchando, sus bisabuelos estaban en 1921, y algunos podrían tener abuelos que todavía estaban en el año 21. Entonces, si ven, ha sido reciente todos los descubrimientos y todos los medicamentos que hay para la insulina. Entonces, ahí van a ver las insulinas de acción corta, ¿verdad?, como en 1921, luego cómo viene la sintética humana, luego los análogos, que son compuestos que se hacen para mejorar y que sean más fisiológicas estas insulinas que se inyectan a lo que queremos en el ser humano. Entonces se hacen los análogos de las insulinas de acción corta y también después de acción lenta. Entonces se hacen la insulina inhalada, que salió por su utilidad, que es la Exuber, y luego la actualmente vendida, sumamente cara, es una insulina de acción rápida inhalada en Estados Unidos, que en algunos casos se usa. Han venido insulinas todavía de acciones más rápidas para dar ventajas ya aprobadas. Ya está en fase 2 la insulina vía oral, que es de insulina de acción rápida, que es como una pastillita que se toma y es como una tortuga y se inyecta. Esa es como, cae de una forma que queda pegada al estómago, y entonces de ahí es que sale la insulina, que está pronto a salir, pero es insulina de acción corta. Y las acciones de acción lenta, ¿verdad?, cuando se le agrega la protamina, la insulina cristalina, y se hace la insulina NPH, la insulina lenta humana, los análogos de insulina, análogos mejores y
vamos a ver después de acciones todavía más lentas, que vienen como el Deglutec y la glargina U100, ahora la glargina U300. Y también tenemos, ¿verdad?, insulinas, inteligentes, que son como, eso todavía no ha sido aprobado, pero son como parches con microagujas que entonces inyectan unos gránulos de insulina que solo se van a abrir dependiendo de la glicemia que tenga el paciente. Lo que pasa, ¿verdad?, es que, todavía está en investigación. Y también, verán, han habido las bombas de infusión que se consideran páncreas artificiales biónicos. Acaba de aprobarse una vacuna, pues relativamente no es una vacuna para todos los diabéticos tipo 1, pero recién diagnosticados con un cierto porcentaje de viabilidad en Estados Unidos para no desarrollo de diabetes tipo 1. Pero todavía, ¿verdad?, falta una verdadera vacuna para todos los pacientes para no desarrollar, pero para eso hay que ver quién es el que va a desarrollar diabetes tipo 1 y eso no es tan fácil determinarlo. El páncreas artificial, bueno, como decíamos, biónico, los nuevos GLP-1 que van a estudiar y las combinaciones de medicamentos. Bueno, todo esto van a verlo en el curso, es sumamente interesante todo lo nuevo que hay en diabetes. Gracias por su atención.